Antes los muertos de Medellín terminaban, óigame en esto, debajo de las iglesias, debajo del piso de las iglesias o aledaño a los terrenos de esas iglesias. Si hoy nos permitieran hacer arqueología, podríamos levantar el piso de la Veracruz, el piso de la iglesia de San José o el piso de la iglesia de la Candelaria y nos encontraríamos con aquellos habitantes de la Medellín de la época colonial. Bienvenidos a Ciencia y Cultura, programa realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín ITM. A continuación, escucharán su primera temporada denominada Cultura Ciudadana. Acompáñanos. Bienvenidos al segundo capítulo de Ciencia y Cultura, en su primera temporada denominada Cultura Ciudadana. Hoy hablaremos de un museo vivo al aire libre, un espacio ritual y artístico, lugar para los vivos y los muertos, escenario para la expresión de los afectos, el dolor y la memoria donde los visitantes pueden evocar el pasado remoto e inmediato de Medellín. Hoy nos acompañará la directora del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, la doctora Silvia Inés Jiménez Gómez. Bienvenida. Muy buenos días y a todos nuestros oyentes. Qué rico estar en este nuevo formato con ustedes. Esperamos que les sea de mucho agrado porque lo hacemos con muchísimo cariño. Ahora les quiero presentar a Víctor Enrique Ortiz. Él nos hablará de toda la historia y los pormenores que tiene el Museo Cementerio San Pedro. Víctor es antropólogo con estudios propios en arquitectura e historia de Medellín y la región antioqueña, miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia, reconocido investigador en temas culturales, patrimoniales, históricos y antropológicos, autor y coautor en varias publicaciones. Víctor, es un gusto tenerte acá. El gusto siempre será mío. Y como digo siempre, a donde me inviten iré, y más para hablar de este pedazo de tierra y su historia que tanto me gusta. Entonces aquí realmente el que se la va a pasar muy bien soy yo. Gracias por esta invitación. Y quiero que contextualicemos a nuestros oyentes de este sitio cultural y de visita obligada de propios extraños en la ciudad de Medellín. Por supuesto. Entonces vámonos al ayer, una ciudad pequeñita, una villa española. Medellín es una ciudad fundada por españoles, entonces nos regían desde un trono en Madrid. Desde España se tomaban todas las decisiones para estas tierras. Un día cualquiera, desde España, llega una de esas comunicaciones, una real cédula, para ser cumplida en todos los territorios de la corona. Eso llega por aquí a Medellín. Y esa orden, esa real cédula, esa comunicación decía que había que construir cementerios. ¿Qué es eso? Pues resulta que la muerte nos ha acompañado desde siempre. Independientemente de que tengamos alma o no y creamos en ella o no, somos seres vivos, pertenecemos al reino animal y la muerte hace parte de nuestro proceso biológico. Antes de la disposición de los cementerios son muy antiguos, muy antiguos, pero estamos hablando de Medellín. Antes los muertos de Medellín terminaban, óigame en esto, debajo de las iglesias, debajo del piso de las iglesias o aledaño a los terrenos de esas iglesias. Si hoy nos permitieran hacer arqueología, podríamos levantar el piso de la Veracruz, el piso de la iglesia de San José, o el piso de la iglesia de la Candelaria y nos encontraríamos con aquellos habitantes de la Medellín de la época colonial. Pero resulta que las iglesias se convertían en focos de infección porque ahí estaban los muertos de las villas, los muertos de las ciudades. Antes, por supuesto, no teníamos este conocimiento médico, el conocimiento de las infecciones, y por eso tan particular que en las iglesias se quemara incienso, lo que hoy entendemos entonces como litúrgico. Pues no, en el ayer servía para, sí señores, disimular el olor a muerte, la putrefacción que se estaba dando bajo los pies de los feligreses. Hubo muchas enfermedades por Europa y América fue devastadas varias veces por
pandemias, por epidemias que menguaban la población. Y llegó un momento en que dijeron, no venga, es que también los muertos son un foco de infección. Y los muertos hay que sacarlos de la ciudad y darles una disposición final. Aquí quiero ser muy respetuoso, muy respetuoso, porque algunos son o somos creyentes de una u otra religión. Somos cuerpos que pierden la vida y que comienzan un estado de putrefacción. Entonces los cementerios, con ese mismo respeto, los podemos denominar de dos maneras. Uno, el lugar de putrefacción de los cadáveres y que tiene que estar lejos de la ciudad para poder que no hayan enfermedades. Y el otro, como por ejemplo nuestro invitado de hoy, que es un cementerio de orden judeocristiano y católico, principalmente católico, donde las personas están dormidas. Por eso el ataúd, están dormidas, a la espera del juicio final. Las personas que están en los cementerios de orden católico están esperando la llegada del juicio final en una disposición de dormitorio. De hecho, el origen de la palabra cementerio viene de dormir, de dormitorio, están dormidos. Eso llega a Medellín y tuvimos un cementerio de la villa. Así lo encontramos en la historia y estuvo posiblemente ubicado donde hoy en Medellín estaban las antiguas instalaciones de El Colombiano. Tenemos que llegar a inicios del siglo XIX, cuando llega la comunicación de Carlos V, nuestro rey para la época. Y Carlos V pues dice, hay que construir cementerios, como ya lo dije. Y en Medellín construimos un cementerio que le dijimos también que lo iba a salvaguardar, lo iba a proteger uno de nuestros primeros patronos, San Lorenzo. Entonces llega el cementerio de San Lorenzo. Hacia 1840, más específicamente 1842, un médico de la ciudad con un perfil muy culto, de hecho puedo decir de ese señor que fue el gran benefactor junto con otras personas para que tuviéramos el primer teatro de la ciudad. Hablo de don Pedro Uribe y Restrepo. Don Pedro Uribe y Restrepo convoca a sus amigos. Sí, hablemos de esa manera, los más ricos de la ciudad. Las 50 familias más ricas, como encontramos a veces los 50 caballeros más ilustres de la Villa de la Candelaria, deciden que ellos se pueden dar el lujo de tener cementerio propio. No querían ser enterrados junto a las otras personas de la villa, porque en el cementerio de San Lorenzo iban a parar todos los muertos de la ciudad. Ricos, pobres, creyentes y no creyentes. Entonces hacen una negociación en el norte de la ciudad, otra vez, lejos de Medellín, lejos de la villa. Hacen las negociaciones para comprar los terrenos y crear allí, óigame en esto, el primer cementerio privado de Colombia. En Medellín tuvimos el primer cementerio privado de Colombia, un cementerio que era entonces una asociación, fue comprado en común por 50 propietarios. Entonces allí comienza la historia de nuestro invitado. En algunos libros lo encontramos como cementerio de San Vicente, así se encuentra como en sus inicios, pero luego entonces lo empiezan a llamar San Pedro, el cementerio de San Pedro o cementerio San Pedro. Algunos, y he leído y me gusta, puede ser que sea real o no, pero algunos dicen que esto de Pedro, pues por supuesto es el dueño de las llaves de la puerta del cielo, es uno de los apóstoles importantísimo y pues la piedra angular del surgimiento de la iglesia cristiana y católica. Pero dicen también que ese Pedro es un agradecimiento a don Pedro Uribe y Restrepo, que fue el precursor de ese cementerio. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, padre mío! Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Los cementerios son el reflejo de las ciudades.
es la ciudad de los vivos, esta que nosotros habitamos, mientras que los cementerios son las ciudades de los muertos. Las ciudades de los muertos, los cementerios, tienen calles principales, avenidas principales, calles secundarias, avenidas secundarias, y al igual que en las ciudades, sí señores, los cementerios tienen sectores exclusivos, sectores no tan exclusivos. Entonces podríamos decir que al igual que en la ciudad de los vivos, en la ciudad de los muertos hay ricos, hay pobres, hay lugares más costosos que otros, hay lugares con mejor paisajismo. Entonces, para que entendamos esa similitud entre los dos, el cementerio de San Pedro entonces comienza a ser llamado en Medellín como el cementerio de los ricos, la ciudad de mármol, o este me gusta mucho, la ciudad blanca. Así es más o menos el contexto en el que nace nuestro invitado de hoy. Le cuento pues, Víctor, que me tiene encantada. Qué manera de narrar tan maravillosa para aprender esta historia como usted nos la narra, es encantadora. De verdad que sí. Qué rico que está aquí con nosotros, nos está enseñando muchísimo, muchísimo. Escuchándolo con mucha atención, se me ocurre preguntarle en qué momento el cementerio de San Pedro ya dejó de ser de los ricos de Medellín. Perfecto. El cementerio entonces pues inicia su vida como cementerio que la tiene todavía hoy. Las declaratorias, que ahorita hablaremos de ellas, la denominación como museo a cielo abierto, que es el que posee precisamente hoy, lo hace compartir con su uso como cementerio activo, ¿cierto? Hoy todavía en el cementerio San Pedro pues se lleva a cabo inhumaciones y se lleva a cabo incineramientos de cadáveres, ¿cierto? Cremaciones. Distinto de otros cementerios del mundo con denominaciones similares o protecciones similares que ya no son cementerios en uso, que ya son cementerios que quedaron cerrados para los muertos pero abiertos para que los vivos los visiten. Resulta que la ciudad cambia, la ciudad, ustedes saben, no es un ente estático, la ciudad muta, la ciudad se transforma, la ciudad crece y por supuesto nuestra Medellín creció de manera increíble, sobre todo atraída por una oportunidad en nuestra industrialización. Venirse del campo a buscar una oportunidad de empleo hizo que la ciudad creciera demasiado. Entonces, por supuesto, el cementerio todavía está administrado por una fundación, la Fundación Cementerio de San Pedro. Sigue siendo un espacio privado, es un espacio privado, a veces de uso público, porque podemos visitarlo de puertas abiertas, pero entendemos que es un lugar privado de uso público. No es un lugar público, sino un lugar abierto al público, que es una cosa distinta. Pasaron años, pasaron décadas donde el cementerio pues era exclusivo de esas familias y sus descendientes, y he de suponer que por ser una copropiedad se toma esa decisión de expandirlo, comprar más predios a su alrededor y hacer precisamente las construcciones modernas que le dieron paso y llegada a las nuevas generaciones de habitantes, entre comillas. Entonces el cementerio ya tiene como las puertas abiertas, como lo mencionaba Silvia, a otras personas, a ese otro Medellín que también es reflejo de su cambio. Entonces comenzamos a ver, Silvia, Alexander y quien nos está escuchando, comenzamos a ver esos contrastes de ciudad, al igual entonces que los tiene la ciudad de los vivos. Entonces comienza a ser un reflejo de lo que vivimos. Entonces es un lugar de memoria, un lugar donde podemos hacer esos ejercicios de reflexión y donde podemos o conocer nuestra historia o encontrar en el grupo de mediadores y guías del cementerio un asidero a una manera de narrar la historia de Medellín. Pienso yo que ese es uno de los grandes valores que tiene hoy el cementerio, poder ver un reflejo de nuestra historia en su propia historia. Víctor,
No, definitivamente me encanta cómo nos narra usted la historia. ¿Por qué el Museo Cementerio de San Pedro no tiene como esa visibilidad también? Porque es que ahí hay toda una cultura, me parece a mí, que es digna de conocerse, y usted bien lo mencionó. Hombre, es parte de la historia que no podemos negar, y allí hay mucha historia. No sé si estoy equivocada, pero realmente yo no veo que se visibilice tanto este museo. No sé usted qué tiene que decir como al respecto. Claro que sí. Podemos hablar de la declaratoria. Vámonos hacia 1999, cuando llega la declaratoria para el cementerio de San Pedro. Esa declaratoria puede ser un papel que trae un número, una serie, ¿cierto? La declaratoria número tal, de tal fecha, Pero más que eso, es la importancia que tiene para la conservación, y aquí es el tema, para empezar a darle respuesta, para la divulgación de ese espacio. El cementerio es declarado como bien de interés cultural e histórico, y aparte podemos irnos en una cantidad de definiciones en su declaratoria, porque el cementerio contiene caracteres históricos, estilísticos, arquitectónicos, estéticos, históricos, antropológicos, ¿cierto? Yo pienso que si hay un crisol de cultura importantísimo de nuestra historia, es ese lugar, de carácter nacional. Entonces, inmediatamente, al ser el patrimonio de los colombianos, por supuesto, es patrimonio de los antioqueños y de los medellinenses. Con esa declaratoria y con precisamente visibilizar el espacio como un museo a cielo abierto, comienza todo el plan de difusión. El plan de difusión del cementerio como tal, convertido ya en un museo, es precisamente pegarse, tomarse, adherir para sí todos los discursos y lenguajes de una sala abierta de cultura. Entonces, pensar en visitas guiadas, pensar en recorridos guiados, abrir las puertas del lugar para investigadores, historiadores, antropólogos, que encuentran en sus colecciones vivas y colecciones perennes mucha información. Y me refiero a colecciones vivas porque posiblemente yo me atrevería a decir que el cementerio es uno de los lugares de creación artística del movimiento kitsch, del movimiento popular, de las estéticas populares contemporáneas más importante que puede haber en esta ciudad. Todo eso había entonces que empezar a mostrarlo. Por supuesto, y esta historia me lleva a lo personal. Yo hice parte de ese primer equipo de divulgación que tuvo el cementerio por allá en el año 99, 2000, 2001, y todavía por invitación de ellos o llevando a mis estudiantes o recorridos de ciudad, sigo visitando el cementerio. Pero yo hice parte de ese primer grupo de mediadores, de guías, de asesores que tuvo el cementerio y la creación de ese museo para abrir las noches de luna llena. Las noches de luna llena fueron ese primer acercamiento que los medellinenses tuvimos mes a mes cuando la luna llenaba de luz el patio central y las galerías subsiguientes para poder comenzar a contar esas historias. El cementerio ha contado con agendas oficiales, digamos agendas como la Feria de las Flores, agendas como la Navidad, agendas de ciudad. El cementerio se vincula como institución cultural a esas agendas. Aparte, ellos tienen su propia agenda en la cual han ido difundiendo lo que tienen como colección. Una gran colección que ellos tienen son precisamente las esculturas, todos los elementos estatuarios y en los mausoleos. Es una gran colección, es como poder ir a las salas de un museo y ver pieza a pieza, como quien recorre la sala de un museo bajo techo. Este es a cielo abierto, pero más importante que ello, y me permito recomendarlo en este momento, es su centro de documentación, ¿cierto? Un centro de documentación especializado precisamente en temas de cultura, en temas de cementerios, en temas de colecciones funerarias. Y ese centro de documentación se fue nutriendo
año tras año al convertirlo en un centro de documentación muy consultado en la ciudad en lo que tiene que ver con temas de memoria cultural, precisamente esto que estábamos hablando, y también en cuanto a personajes. El cementerio sigue siendo muy activo, sigue proponiendo actividades, pero ahí vamos, ¿quiénes las consumen? Hagamos de cuenta como cuando nosotros mismos somos turistas por fuera de nuestra ciudad. Algunos son turistas de parques recreativos, algunos son turistas de montañas rusas, algunos son turistas de casinos o espectáculos para adultos, algunos viajan con niños, entonces hay que buscar las piscinas, qué sé yo. Lo que quiero dar respuesta es que el cementerio como tal tiene un muy específico grupo de visitantes, grupos de visitantes que están atraídos por la cultura, por la historia, por el respeto, por un lugar que todavía es un lugar sagrado para algunos y el depósito final de la memoria de otras personas, y eso lo convierte inmediatamente no en el lugar masivo. Comparaciones siempre serán odiosas, pero me lo voy a permitir hacer con todo respeto. No tendrá la horda de visitantes que tiene ir a ver grafitis y ver escaleras eléctricas y la historia mal contada de don Pablo Escobar, y le quito el don porque no se lo merece. Entonces vemos que el cementerio, si lo vamos a comparar, otra vez las comparaciones son odiosas, si lo vamos a comparar con otros museos de la red departamental de museos de Antioquia, es uno de los museos más visitados. Entonces vemos que quienes nos gustan, discúlpenme si me incluyo ahí, y creo y los incluiría a ustedes y a quienes estén escuchando esto, porque esto pues precisamente es llegarle a quienes somos sensibles por la historia y la cultura. Allí tenemos un museo de puertas abiertas. Qué maravilla, Víctor. El tiempo pues es muy corto para todo esto porque habría mucho para hablar, pero queda pendiente otra invitación con usted realmente. Efectivamente, este tipo de programas que tenemos en el IPM a través del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial es precisamente presentarle a estos jóvenes la cantidad de cultura, de historia que tiene nuestra ciudad particularmente, ¿cierto? Yo espero que este programa les llegue a estos jóvenes, que se animen, que vayan, que conozcan por lo menos en principio este Museo Cementerio. A continuación, los invitamos a escuchar 2 preguntas para todos. Y queremos preguntarte, ¿qué libro te ha marcado en tu vida? Yo le he sacado tanto jugo y me gusta tanto La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Yo no sé a mí por qué esa historia me atrajo desde la adolescencia cuando la leí. Luego me encuentro, óigame en esto, y no les voy a hacer la tarea, La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas posiblemente tiene conexión con un personaje que pasó por Medellín. Óigame en esto. Y para no dejarlo pues tan en duda, al parecer el conde de la Dama de las Camelias, el que se enamora perdidamente de ella, al parecer fue un conde que pasó por Medellín, por Antioquia, y que está enterrado en la iglesia de San José. Entonces, si me lo permitís, ese desde la literatura y el entretenimiento. Pero no es ánimo de sobar saco ni nada de eso, pero permítame, doña Silvia, y permítame, don Alexander, decirles que la reedición que ha hecho el ITM, de acuerdo a la historia de Medellín, se nos hace a quienes nos gusta la historia, a quienes disfrutamos de ella, la divulgamos, o en mi caso que soy miembro de la Academia Antioqueña de Historia, una colección de consulta obligada. Entonces, recomendado por mi parte La Dama de las Camelias y la colección de Historia de Medellín del IPM. Muchas gracias, Víctor. Sí, la verdad que esa colección es bellísima y costó mucho trabajo, pero se logró. Y bueno, muchas gracias por esa recomendación que les hace a nuestros oyentes. Víctor, y en la segunda pregunta, ¿qué autor te ha marcado a lo largo de tu vida? Definitivamente, para mí habría que revisar, y ojalá al dedillo y con una pinza, a don Tomás Carrasquilla.
Yo pienso que don Tomás Carrasquilla, con los aportes que hizo al costumbrismo, es que si tienen a Juan Rulfo por allá, nosotros tenemos aquí a nuestro Tomás Carrasquilla, ¿cierto? Entonces, ver a la Antioquia y a la Medellín de finales del siglo XIX y mostrarla para el mundo. Incluso me sé pedazos en mi memoria, ¿cierto? Que vos puedas enfrentarte a una página de A la diestra de Dios Padre y que uno de los personajes te diga: vites que fuites y vinites y vino el doctor y no me llamates. Eso es una conexión con quienes somos. Yo en mi caso me siento orgullosamente descendiente de campesinos y de obreros. Eso somos gran parte en Antioquia. Y que haya un autor que a partir del relato sencillo retrate nuestras costumbres es digno de volver a remirar y digno de ser motivo de estudio y por supuesto de disfrute. Queremos darle las gracias a la doctora Silvia Jiménez, a nuestra directora del departamento, y obviamente a vos, Víctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por hacer parte de nuestro programa Podcast Ciencia y Cultura en su primera temporada, Cultura Ciudadana, y abrirte las puertas de nuestro Instituto Tecnológico Metropolitano para que participes en nuestros espacios culturales. Doctora, muchísimas gracias, y Víctor, muchísimas gracias. Hasta pronto.